Muy Muchas buenos gracias, días Celia. a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Estamos muy contentos de poder tener el tema el día de hoy, es mejorando la salud visual en entornos laborales con inteligencia artificial. Tenemos como invitado al equipo de Retina. Estamos muy emocionados de traer este tema, sobre todo por lo que nos han compartido referente a la salud visual nuestros implementadores de programa. Sabemos que este tema es algo que es de mucho interés y que buscan mucho los colaboradores, sobre todo en las ferias de la salud, no me dejarán mentir. Es de los puntos que más buscan mejorar los colaboradores, es este tema que ellos están buscando, de los que nos preguntan cuándo va a ser la feria de salud, porque ya necesito hacer un chequeo en el tema de salud visual. Todo esto pues referente o detonado mucho por la pandemia, pero desde hace muchos años salud visual siempre ha sido muy taquillero, desafortunadamente, en las ferias de la salud, porque estamos constantemente en contacto con aparatos electrónicos. Ahora ya está para descansar, nos vamos a ver un teléfono y pues ahí se va deteriorando un poco nuestra salud, y no nos dejará mentir ahí a el doctor Hugo, que tenemos el día de hoy como uno de nuestros invitados. Pero sin más, voy a presentarles a nuestros ponentes del día de hoy para introducirlos y que conozcan un poco de su experiencia profesional, y posteriormente ellos ya nos brindarán todo el contenido de la sesión del día de hoy. Pues tenemos como invitado a nuestro amigo el doctor Abelardo Vidaurrieta. Él es médico egresado del Tecnológico de Monterrey, con una trayectoria enfocada en desarrollo de iniciativas, perdón, que mejoran el acceso en servicios de salud en poblaciones desatendidas. Su compromiso con la medicina social y la salud global lo ha llevado a colaborar con asociaciones no gubernamentales en la Sierra de Chiapas. A lo largo de su carrera ha participado en iniciativas dentro de la Presidencia de la República, contribuyendo a la implementación y soluciones tecnológicas y de diseño cerrado en el usuario en instituciones como el IMSS y en educación sobre la diabetes. Actualmente se desempeña como director de Alianza Estratégica en Retina. También contamos con la participación del doctor Hugo Valdés. Él es oftalmólogo, especialista en retina y vitreo, con formación en la Fundación de Hospital de Nuestra Señora de la Luz, donde también se desempeñó como médico adscrito, perdón, en el Departamento de Retina y Vitreo. Ha presentado investigaciones en congresos nacionales e internacionales. Además de su práctica clínica, participa en proyectos de prevención de ceguera con inteligencia artificial en México, y ha colaborado en Retina en el desarrollo de herramientas innovadoras para la detección temprana de enfermedades oculares. Y pero por último, y no siendo más importante, tenemos la participación de Gustavo Ross. Él es tecnólogo, consultor y emprendedor reconocido por sus aportaciones en las áreas de inteligencia artificial en salud, health tech y transformación digital. Es ingeniero en electrónica con posgrado en inteligencia artificial por la Universidad de Texas en Austin. También es profesor de maestría en la Universidad Panamericana en Inteligencia Artificial, en Innovación y Transformación Digital. Como conferencista profesional, ha participado en eventos internacionales en más de 9 países en Europa del Norte, Centro y Sudamérica. Es en Fundación Mexicana por la Salud. Gustavo lidera el Diplomado en Inteligencia Artificial en Salud, el Observatorio Mexicano para la Inteligencia y la organización Transform Health México. Pues sin más, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con la comunidad del Consejo. Gracias, estamos seguros que el contenido que nos brindarán serán de gran ayuda. Adelante, Abelardo, perdón, bienvenido. Y muchas gracias, Celia. Y bueno, pues bienvenidos a todos a este webinar donde les vamos a platicar acerca de cómo estamos utilizando inteligencia artificial
en los entornos laborales para no solo prevenir ceguera, sino para garantizar que los colaboradores tienen una buena salud en general, porque adentro de los ojos, así como dicen que se ve el alma, también se ve muchísima información acerca del sistema del cuerpo humano. Y les vamos a platicar un poco más acerca de eso. Entonces, agradecer a Hugo y a Gustavo haberse dado el espacio para poder participar en este foro. Espero poder hacer que esta plática sea muy amena. Traemos algunas preguntas y obviamente nos interesa mucho conocer acerca de este tema. Entonces, entrando nada más como preámbulo, les quiero dar un breve contexto sin entrar en tecnicismos muy profundos, pero les quiero comentar por qué hace sentido prevenir ceguera en un corporativo. Sé que a veces puede parecer un poco lejano. Sin embargo, las tres poblaciones más importantes que tenemos para poder revisar los ojos, esta tecnología no solo es para, o sea, no es la típica tecnología para poder poner lentes, sino es una tecnología que revisa la salud visual a profundidad. Y en sí, nosotros hacemos estas campañas de revisión del fondo de ojo porque la población en México, aproximadamente el 74% de los mexicanos están en riesgo de perder la vista por estos tres factores que les muestro aquí. Todas las personas mayores de 40 años, de acuerdo a los lineamientos recomendados por los oftalmólogos, requieren tener un fondo de ojo o una revisión de su retina mínimo una vez al año. Y estoy casi seguro que la mayoría de las empresas que están afiliadas a este webinar y que participan tienen una población grande. Actualmente en México tenemos una problemática de salud pública muy profunda con respecto a la diabetes y a cualquier edad, o sea, todas las personas que tienen diabetes requieren una revisión de retina mínimo una vez al año y pues claramente es bien importante. Y por último, no menos importante, pues la hipertensión afecta más o menos a la mitad de la población en México. Hemos visto que en salud ocupacional hay muchísimas personas con diabetes o con hipertensión y a estas personas también se les tiene que revisar la rutina. Lo más importante de esto es que el 80% de los casos de ceguera son prevenibles. Eso es porque podemos detectar a tiempo las lesiones, tratarlas antes de que generen síntomas y el paciente no tiene por qué quedar ciego. Por ahí el doctor Hugo me había pasado una lámina donde decía que validaba este número, ¿no? Realmente, si detectamos las lesiones de la retina a tiempo, eso quiere decir cuando el paciente todavía es productivo, funcional, ve perfectamente bien, no vamos a tener casos de ceguera. Así es como hacemos las campañas. Nosotros llevamos cámaras de retina especializadas con las que podemos tomar fotos adentro del ojo de los pacientes. Por cada paciente nos tardamos de 5 a 10 minutos. Es un proceso que no duele, no tenemos que poner gotas. Es prácticamente a cualquier colaborador en cualquier momento le podemos hacer la foto de retina. El procesamiento es con inteligencia artificial y los resultados están en tiempo real. Entonces, nada más para que sepan que podemos llevar esta tecnología a la puerta de cada una de sus empresas. Tenemos alcance a nivel nacional y es bastante portátil la tecnología. Detectamos, sin entrar en tanto tecnicismo, más de 9 causales de ceguera, principalmente retinopatía diabética, edema macular, degeneración macular relacionada a la edad, miopía patológica, glaucoma y otras lesiones de retina. La mayoría de estas enfermedades que detectamos son asintomáticas. Esto quiere decir el paciente ve perfectamente bien cuando las tiene y cuando empieza a tener síntomas quiere decir que ya llevó mucho tiempo de tener la lesión. Entonces se los comento muy a grosso modo. Ahorita profundizamos un poquito con el doctor Hugo, pero para que sepan, el reporte se entrega en tiempo real al paciente y le muestra sus imágenes como lo ven en la parte derecha de la pantalla. Se le envía directamente a su celular y por correo electrónico. Entonces, pues el paciente sale del consultorio con el estudio ya en su mano para poder tomar acción al respecto. Y a ustedes como líderes de salud ocupacional o de todos los esfuerzos de bienestar para sus colaboradores, les pasamos las estadísticas para que conozcan bien cuál es el riesgo sobre el que están trabajando y obviamente puedan dirigir correctamente estrategias de prevención. Y bueno, pues aquí siempre me gusta decir este tema, siempre que hacemos una acción de prevención temprana, tenemos la posibilidad de detectar
causas de ceguera o prevenir complicaciones hasta 10 años antes de que empiecen con síntomas los pacientes. Se dice fácil, pero realmente es un gran valor hacia los colaboradores el poderles hacer una revisión que les dé la posibilidad de evitar ceguera 10 años antes. Entonces, antes de comenzar, me gustaría saber, y si pueden contestar en el chat, con una manita arriba o abajo, o sea, con like o dislike, en caso de que cuántos de ustedes han realizado un examen visual en el último año. Y ahora sí, para comenzar, lo que responden, vamos con la presentación o con las preguntas, donde vamos a abordar el tema de salud visual en la población trabajadora. Y le traigo la primera pregunta al doctor Hugo, de cuáles son las enfermedades visuales más comunes en la población trabajadora y cómo afectan su desempeño laboral. Hola, pues, muchas gracias, Abelardo, y gracias por la invitación. Pues creo que es un tema muy importante, el que estamos abordando el día de hoy. Creo que va a ser de interés para todos porque como justamente como lo estabas diciendo anteriormente, pues todos estamos parcialmente expuestos a este riesgo, ¿no? Y en la población trabajadora, pues existen muchos tipos de enfermedades. Remitiéndome a las enfermedades, sobre todo las prevenibles, vamos a hablar de la más común, ¿no? Que vienen siendo los errores refractivos. Es súper, súper común que muchas personas no estén utilizando su graduación adecuada o que ni siquiera estén utilizando ningún tipo de lente y no vean bien y que no sean conscientes siquiera de que ellos no están viendo bien. Y son pacientes que se desempeñan en actividades de alto riesgo, ¿no? Tenemos pacientes que son choferes, pacientes que trabajan maquinaria y que no tienen idea de que realmente su visión no es óptima. Entonces, esa viene siendo la principal causa de que nuestros pacientes no vean bien. Hablando de causas que también son totalmente prevenibles y tratables, estamos con el tema de la retinopatía diabética. Es una enfermedad que cada vez es más común y sobre todo es muchísimo más común ahora a como se veía en etapas anteriores en población joven. Joven estoy hablando pacientes de 40, 50 años, son pacientes que son totalmente funcionales, pacientes que se encuentran laborando y que todavía les queda muchos años para seguir trabajando y que se desempeñan en mucho tipo de actividades. No solo hablando de actividades de riesgo, estamos hablando de pacientes que trabajan en oficinas, pacientes que trabajan con personas y que necesitan de una muy buena visión. Cada vez necesitamos de una mejor visión para desempeñarnos en estas actividades y tenemos pacientes que al final terminan ya no trabajando, ya siendo una carga para empresas, carga para la familia, por el hecho de que ya su problema visual ya es irreversible. Y eso pasa con la retinopatía diabética. Son pacientes diabéticos que o saben que son diabéticos, pero trabajan tanto y están tanto tiempo en el trabajo y están tan abrumados por el ritmo de vida que están llevando en esos momentos, que son altamente, pues con una actividad muy amplia. Y pues obviamente no tienen el tiempo para hacer como un chequeo, hacerse como una revisión, porque o tienen que ir a un hospital, tienen que solicitar una consulta. Y al final son pacientes que no van a terminar, no se van a tratar, no se van a revisar y son pacientes que son diabéticos, puede ser que muchos de estos ni siquiera llevan un tratamiento adecuado y ya empiezan con ese pequeño daño a nivel de la retina, daño que como tú platicabas, pues es totalmente prevenible, tratable en etapas tempranas. Y como son pacientes que ven bien, como tú mencionaste, pues son pacientes que no van a acudir a consulta. Entonces el hecho del sistema de prevención es súper vital para ellos. Y con De esto me hecho, remito también al problema del glaucoma. El glaucoma es lo mismo, cada vez vemos a pacientes con edades más tempranas que ya empiezan a desarrollar glaucoma y no sienten nada, porque realmente el paciente con glaucoma no va a sentir nada. El paciente con glaucoma, cuando ya empieza a sentir que la visión está bajando, es porque ya estamos en una etapa avanzada de la enfermedad, al igual que en la retinopatía diabética. Y otra de las causas más comunes viene siendo la catarata. Igual, cada vez estamos viendo a pacientes que a edades más tempranas están desarrollando catarata. La catarata sigue siendo la causa de baja visual en pacientes mayores, pero cada vez estamos viendo población más que a más temprana edad, justo por todas las enfermedades que tenemos generales, que a edades más tempranas ya están teniendo baja visual por catarata y muchos de estos no son conscientes de ello, ¿no? Entonces, yo me remitiría, estas son las 4 enfermedades que más comúnmente vamos a encontrar en pacientes en una población trabajadora. de acuerdo. Igual aquí me voy a la siguiente pregunta, que pues sabemos que la diabetes y la hipertensión afectan la salud visual. ¿Nos puedes explicar muy a grosso modo, en términos muy directos, por qué esto impacta directamente la retina y qué riesgos implican para los trabajadores? Digo, ya hablamos un poquito de los riesgos, el tema de la Ujú. diabetes, etcétera,
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me van a afectar los ojos radiales? Bueno, estamos hablando de pacientes diabéticos con mal control de la diabetes o que ni siquiera saben que tienen mal control de la diabetes. Entonces empieza a afectar la microvasculatura. La microvasculatura vienen siendo como las pequeñas ramitas de todos los vasos sanguíneos, como si si nuestro cuerpo fuera un tronco donde tenemos los vasos principales, los grandotes, y se emiten miles de millones de ramitas. Y esas pequeñas ramitas llegan a la retina. Entonces, esas ramitas vienen siendo las más delicadas, pero son súper importantes porque estas van a nutrir, van a brindar oxígeno a la retina y la retina siempre está funcionando, siempre está metabolizándose, incluso si estamos dormidos y no estamos viendo nada, esta va a estar trabajando. Entonces, requiere mucho oxígeno, requiere mucha glucosa. Entonces, cuando un paciente está mal controlado la diabetes, tiene mucho azúcar o está mal controlada la presión, los vasos están sufriendo mucho y estos vasos al final se terminan tapando, se terminan engrosando y ya no reciben ni tanto lo que es oxígeno, ni tanto los nutrientes que necesita la retina, y la retina empieza a sufrir, empieza a haber microfugas, empieza a haber fuga de sangre, fuga de grasita, fuga de líquido, la retina se hincha, sufre muchísimo y desafortunadamente empiezan, pero todavía no les afecta el centro o la zona de mejor visión, cuando ya realmente están sufriendo ya el problema, ¿no? Entonces es igual, un asesino silencioso como lo llamamos con la diabetes y la hipertensión, también en la retinopatía diabética y hipertensivas son asesinos silenciosos porque pues no se siente, ¿no? Hasta que ya Entonces, genera un daño importante. aquí como que vale la pena recalcar que esa es la razón por la que los pacientes tienen síntomas hasta que se dañó más o menos el 90% de la retina, ¿no? Que es Sí, como empieza periféricamente, la retina va eficientando los recursos, va haciendo cada vez, va sufriendo más, pero hasta que está dañada al 90%, por eso decimos que si le detectamos temprano, tenemos hasta 10 años antes de que empiece a tener problemas de ceguera el paciente. Y simplemente aclarando un poco con otra analogía que a mí me gusta utilizar mucho, es como si cada quien fuera a la gasolinera y le pusiera su tanque de gasolina, la mitad del tanque con gasolina y la otra mitad del tanque con miel de maple. La gente siempre me responde, no, no lo voy a hacer. Pues bueno, ¿por qué lo haces con tu cuerpo, no? O sea, a fin de cuentas esos microtubos se están pegando y se están microchando y van a reventarse y eventualmente van a dejar de funcionar. Entonces, esa analogía creo que a mí me gusta mucho. Aquí vemos la imagen de la derecha donde se ve el cuerpo humano, todos los vasos sanguíneos y como pueden ver está completamente diseñado, o sea, se llega a todos los rincones del sistema vascular, a todos los rincones del cuerpo y pues se puede ver claramente en esta imagen. Entonces, bueno, por eso es muy relevante poder revisar los ojos de los pacientes de manera preventiva, que como bien dices, como están ocupados, no tienen tiempo de ir al doctor, pues no van y no previenen. Entonces, qué mejor que llevarles el estudio a sus empresas. claro. Por aquí, pues, ¿por qué son clave los tamizajes, no? O sea, como que ya vamos hilando la conversación y qué beneficios aportan los tamizajes para las actividades laborales o qué, y bueno, al mismo tiempo también, qué actividades laborales aumenta el riesgo de lesiones de retina. Sí, o sea, realmente dentro de las actividades de alto riesgo siempre van a ser aquellas actividades donde estén mucho expuesto tanto a químicos, a soldaduras sin protección, exposición a polvo. Eso te va a afectar de manera directa al ojo. Muchos de estos pacientes terminan sufriendo de muchos síntomas de superficie y son pacientes que terminan incapacitándose por temas de superficie, ¿no? Pero pues también tenemos pacientes que tienen dependencia total de la visión y algo que sí me gusta mucho siempre comentar es que, por ejemplo, en el sistema de pilotos tenemos un gran sistema de salud visual. O sea, realmente a las empresas de los aviones les importa que sus pilotos vean bien. Obviamente porque pues un piloto tiene que estar viendo bien, ¿no? Si no, el avión se cae. Entonces, ¿por qué en otras empresas no les importa tanto si su paciente puede revisar un archivo con una letra muy pequeña o si, porque al final vienen siendo actividades donde necesitan estar viendo bien. Cada vez las actividades laborales implican que pacientes estén viendo bien, desde lo que viene siendo trabajadores que están en la construcción hasta trabajadores que se encuentran en el transporte, al final van a ser pacientes que van a tener ausentismo laboral, se van a estar incapacitando, van a reducir su productividad. Entonces, el hecho de que la empresa se preocupe por esto en el tema de salud visual en sus pacientes, creo que es vital. Entonces, justo como que te comentaba,
implica un costo-beneficio muy bueno para el paciente. Creo que se benefician todos, se beneficia la empresa, se beneficia el paciente, obviamente, y nos beneficiamos nosotros, porque también nosotros tenemos que lidiar mucho con la frustración de tener pacientes que ya están en etapas avanzadas de la enfermedad, donde ya no les podemos ofrecer muchas alternativas. Son pacientes que llegan en etapas muy avanzadas, donde se pudo haber hecho mucho antes y al final, pues, tratamos de reducir el daño lo más que se pueda, pero pues al final no tenemos ya pacientes que se puedan mejorar muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo he estado leyendo últimamente leí que la exposición a rayos ultravioleta incrementa la probabilidad de tener una degeneración en la mácula. Entonces, Claro. por ejemplo, todos los pilotos que están todo el día en carretera expuestos al sol, las soldaduras, en toda la industria pesada. Y por otro lado, siempre he dicho, bueno, pues un cargador que está manejando un montacargas y no tiene buena visión es un riesgo inminente, ¿no? Sí, y te sorprenderías de la cantidad de pacientes que no ven, que llegan a consulta porque fueron acompañando a la esposa a la consulta y se quisieron checar y no ven nada y ya les preguntas, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy trailero. Y te quedas, ¿cómo alguien puede estar viendo así y dedicarse a una actividad de alto riesgo? Porque ahí expones no solo a ti y a la carga, sino a todos los que van en el transporte, ¿no? Sí, claro. Buenísimo. Pues pasando un poco a esta parte de la inteligencia artificial, me gustaría preguntarle a Gustavo, ¿cómo funciona la inteligencia artificial en la detección de enfermedades visuales mediante imagen? O sea, principalmente esta parte de visión computarizada, ¿y qué ventajas le ves con respecto a la prevención? Pues básicamente, explicado de una manera muy sencilla, la inteligencia artificial en este caso, que es un caso de deep learning o de redes neuronales complejas, cómo funciona es alimentándole grandes cantidades de imágenes y etiquetadas, ¿no? Básicamente le vas a decir, em, todas estas imágenes tienen estos padecimientos, estas otras tienen estos otros. Y entonces, cómo funciona la inteligencia artificial en este caso es, va eh, detectando parámetros en común o variables en común dentro de estas imágenes que pueden tener que ver con la forma, con el color, etcétera, y las va relacionando, ¿no? Entonces, obviamente, entre más imágenes se le puedan alimentar y de forma correcta, bien diagnosticada, más preciso va a ser la capacidad de la inteligencia artificial de detectarlos. A veces hay una de los mitos que a veces me topo es que la gente piensa, entre más alta resolución, seguramente la inteligencia artificial podrá ver mejor, ¿no? Y no, la verdad es que la resolución de la imagen, a veces hasta a propósito le bajamos la resolución a las imágenes, porque lo que queremos ver son los patrones más, es un poco como cuando cierras los ojos y ves algo, realmente empiezas a ver nada más la esencia de ese algo, ¿no? O sea, si cierras los ojos al ver un auto, por ejemplo, pues lo único que ves es que es un auto que tiene cuatro ruedas, que tiene una forma de auto, pero tal vez no detectas bien el modelo. Empiezas a ver realmente las características importantes en una imagen. Y eso es básicamente cómo funciona la inteligencia artificial. Lo que tratamos de ver es las características importantes en una imagen que nos dicen una cosa o la otra. Pero eso no quiere decir que la inteligencia artificial tenga menos resolución que el ojo humano. Lo que pasa es que ve otras cosas, piensa diferente que nuestra mente. Digamos, está viendo patrones o está viendo variables que nosotros en la mente no somos capaces de interpretar, simplemente porque vemos pocas dimensiones, porque nosotros lo que vemos es muy limitado el número de variables que podemos procesar al mismo tiempo, o simplemente porque no hemos visto, digamos, esas pequeñeces, pequeñas diferencias, como puede ser una distinción muy pequeña de un color contra otro en un píxel de una imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ayuda a hacer eso de una manera mejor que el ser humano, y por eso es capaz de detectar con mucho más anticipación que un ojo entrenado, aun cuando ese ojo entrenado haya visto más imágenes, ¿eh? Eh, ojo con el ojo. Los radiólogos, por ejemplo, que pueden detectar un cáncer de mama porque han visto miles y miles de imágenes y lo ven, inmediatamente dicen es un cáncer de mama, pues son superados por la inteligencia artificial en a veces 4 o 5 años antes de que sea detectable por un radiólogo. La inteligencia artificial ya lo puede ver. ¿Por qué?
pues simplemente porque está viendo estos pequeñísimos patrones, esas pequeñísimas diferencias, que no necesariamente son píxeles, pero sí pequeños colores, pequeños patrones en las formas que la inteligencia artificial es capaz de ver. Y entonces no es la cantidad de imágenes que hayas visto, es simplemente pequeños patrones escondidos en las imágenes, ¿no? Quizás aquí, o sea, me haces reflexionar un poco en que le llamamos visión computarizada porque nos gusta hacer analogías con lo que nosotros comprendemos, pero no están Sí. viendo realmente, ¿no? Es como, es un procesamiento, incluso ya le dices que piensa, o sea, ya empezamos a darle como un tercer ente ahí en la sociedad. ¿Y qué ventajas le ves con respecto a la prevención? Bueno, pensando un poco, todo este tiempo pienso en salud 4.0, ¿no? Predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Y está en ese orden por una razón. No podemos prevenir si no podemos predecir. O sea, no podemos prevenir si no sabemos que a alguien le va a pasar algo, ¿no? Eh, no podemos eh, ser participativos si no está personalizado. Digo, lo que quiero decir es, uno dependen de otras. La inteligencia artificial nos ayuda en las 4 fases en realidad, pero vamos a empezar Ah, por la primera. En la predicción, simplemente porque vemos antes que un ojo humano, que un ojo entrenado. La inteligencia artificial lo ve antes, así de fácil. Y ve sí, y es patrones. estandarizado, Sí, perdón. y perfectamente, sí. Bueno, y además ve otras variables que no necesariamente están en la imagen, que se pueden también relacionar. Es decir, ahora tenemos cada vez más inteligencia artificial multimodal que empieza a sacar contexto de diferentes ámbitos, de diferentes variables, y nos da la capacidad de predecir con una gran sensibilidad y especificidad cualquier cantidad de enfermedades y diagnósticos. Una vez que eso sucede, la prevención obviamente pues, puede ayudar también la inteligencia artificial otra vez, porque podemos, si sabemos qué es lo que le va a pasar a un paciente o cuál es la probabilidad de que le pase algo a un paciente, pues podemos también tener tratamientos y tener formas de entender mucho más variables de ese paciente, más allá, por ejemplo, si claramente estamos viendo que tiene un problema de hipertensión o de sobrepeso, etcétera, pues obviamente está correlacionado con otras enfermedades que probablemente va a tener, otras prevalencias, y entonces podemos empezar a pensar de una manera más integral en la prevención y decir, bueno, pues vamos a cambiar nutrición, lo que tú quieras, ¿no? Y todo esto lo puede ayudar la inteligencia artificial, incluso también en la creación de los planes. Después en la Pero personalización, justo, porque somos capaces, ¿eh? sí, y Pues ahí bueno, creo que está. esto, ya está, justo Sí, se liga aquí con sí, los beneficios que ofrece la inteligencia artificial para mejorar el acceso a la salud por las poblaciones laborales exactamente. y sobre todo empresas con gran cantidad de empleados. Claro. Que, o sea, de alguna manera como yo lo veo es el doctor Hugo, y aquí te voy a usar como ejemplo, pero quizás su día a día es recibir pacientes que están parcialmente ciegos porque llegaron tarde a su consulta. Si nosotros somos efectivos en llevar herramientas de inteligencia artificial para saber qué pacientes tienen que llegar con Hugo 10 años antes, la consulta del doctor Hugo y digamos que me atrevo a decir que quizás la cantidad de frustración que enfrenta Hugo en su consulta día a día va a ser muchísimo menor. El paciente va a tener herramientas para poder evitar ceguera y obviamente pues todos vamos a ser más efectivos porque pues, el paciente no le va a costar tanto un tratamiento, el sistema de salud va a absorber una carga patológica menor y bueno, pues el acceso a salud estandarizada es clave en este tema, ¿no? Sí, Entonces igual aquí pues, como que me gustaría poner este mensaje clave que es con inteligencia artificial se estandariza la evaluación, se potencia y el potencial de prevenir las complicaciones y que repercute al final exacto. de cuentas en la vida y el bolsillo del paciente. Totalmente. Sí. Y bueno, aquí no sé si Celia me puede apoyar. Nada más quisiera lanzar una pregunta abierta al público. Ahí pueden contestar en el chat sobre si les gustaría que o sea, si les gustaría que su empresa ofrezca estos exámenes visuales con tecnología avanzada. Y bueno, pues nada más respondan sí o no. Nosotros vamos a ponernos en contacto posteriormente del webinar para poder ver detalles de cómo apoyarles con esto. Pero bueno, solo como un pequeño interludio sobre esta charla. Y aquí quisiera
comenzar a hablar un poco más activamente sobre la inteligencia artificial en la prevención de enfermedades ocupacionales. Entonces, pues, además de la salud visual, esta pregunta también va para Gustavo. ¿Qué otras aplicaciones tiene la inteligencia artificial en salud ocupacional? Quizás no podemos hablar de todas porque pues, es muchísimo. No, no, sí, pero veo que me estaba adelantando en el temario, Abelardo. A ver, claramente entre más información tenemos de incluso una población, no solo ya de una persona, pues más podemos hacer, ¿no? Más podemos prevenir, pero y al final de cuentas la prevención se traduce en eficiencia en el trabajo en general y digo, productividad, si lo quieres ver así, y al final de cuentas eso se traduce en un retorno sobre la inversión. Entonces, ¿vale la pena invertir? Pues claramente. Y por eso vemos esta proliferación también de empresas de salud ocupacional. Es bastante obvio. Eh, Creo que un factor clave aquí es que las empresas han tenido que tomar en sus manos, de alguna forma, parte de lo que antes a lo mejor se esperaba del sistema de salud. Y las empresas están empezando a tomarlo porque ven el beneficio y porque ven que si no lo hacen las empresas, pues entonces no va a suceder, ¿no? Simplemente porque estamos sobrepasados en el sistema de salud, eso queda clarísimo. Em, Dentro de la salud ocupacional, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a la detección, a la prevención, bueno, obviamente, predicción, prevención, pero después también a la personalización, como decíamos, y a la participación. Primero, porque en la personalización pues, se requiere de una atención que sea eficiente, es decir, de relativamente bajo costo, pero al mismo tiempo la personalización siempre tiene normalmente cuando hay un humano involucrado, pues tiene un costo mayor. La inteligencia artificial es capaz de adaptar la información, los tratamientos, etcétera, a cada contexto de manera automatizada a un costo bastante más bajo. Entonces, en ese sentido, hay muchas aplicaciones que tienen que ver con el tamizaje, que tienen que ver con digamos, una evaluación epidemiológica, además de la población de una empresa, sobre todo cuando estamos hablando de empresas grandes, que puede ayudar a predecir cómo va a evolucionar esa población, cómo va a afectar en la productividad, obviamente, de la empresa. Es decir, también se puede ver como grupo, no solo como un paciente, y decir, pues, ahora yo sé que mi población que hoy tiene esta edad, eventualmente va a tener esta otra simplemente por extrapolación, y sé que va a tener estos problemas en un futuro próximo, y se pueden evaluar muchas otras cosas, como factores ambientales, factores obviamente propios del entorno laboral, etcétera, y todo esto, analizar estas grandes cantidades de números, ayudan predecir y después prevenir también en el entorno laboral de manera masiva, no solo de manera individual. Entonces, podría aplicar la salud 4.0 prácticamente a toda la empresa, como si fuera un paciente, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, y de hecho creo que ya empezamos a llegar a este punto que, pues, cómo ayuda la inteligencia artificial a democratizar, pues, los tamizajes o las pruebas de escrutinio, como le podemos decir. ¿Qué impacto tendría su implementación en una empresa, en un seguro? Porque justo platicamos hace ratito acerca de que, pues, siempre está como esta narrativa de las empresas diciendo, oye, no, pues, yo quiero reducir mi prima de seguro de gastos médicos privados. Pero al mismo tiempo, el IMSS, pues de alguna manera sí es el sistema de salud que atiende a los colaboradores, pero pues es una aseguradora, es una mega aseguradora, ¿no? Entonces, esto realmente creo que ya medio nos adelantamos al tema y pues mezclamos un poquito la conversación, pero tiene el potencial de realmente bajar los costos. Y por otro lado, pues vivimos en las empresas, ¿no? O sea, yo creo que paso más tiempo trabajando que en casa, ¿no? Bueno, y a menos de que haga home office, pues ya estoy más en casa, pero trabajando. Estoy 8 horas al día trabajando, más o menos. Entonces, hace todo el sentido del mundo que las empresas empiecen a abordar esta dimensión de salud, porque pues bien lo decía Hugo, el paciente trabaja mucho, no tiene tiempo de ir al doctor, si no le duele no va a ir, y claramente los grandes problemas de salud es porque no duele la salud, en general no te duele, y cuando te duele es porque ya te infartaste, ya te quedaste ciego, ya te amputaron, ¿no? Entonces Sí, sí. igual, O sea, la empresa al final de cuentas también debe actuar un poco como un seguro.
tratar de entender cuál va a ser la siniestralidad, si lo quieres ver así, tratar de predecir el ausentismo que se va a generar en su población, tratar de predecir también no los problemas, las pérdidas económicas que eso va a generar en su población. Al final de cuentas es un cálculo actuarial, si lo quieres ver así, que también ayuda muchísimo la ciencia de datos a predecir. Pero sí, digamos, la aparición de las NOMs nuevas, pues no son casualidad. Tiene sentido, como dices, que las empresas tomen en sus manos mucha de esta responsabilidad, porque además son las primeras interesadas. Ujú. Y yo creo que es una de las pocas formas en las que podemos llegar sistemáticamente a una cantidad de pacientes significativa. O sea, por un lado es entrarle al sistema de salud público, o sea, ya sea que entrando al IMSS o al Secretario de Salud donde hay mucha población, pero creo que en términos de acceso a la población, llegar a una empresa que por una jornada de salud, o sea, la semana pasada fuimos a una empresa cerera y en un día vimos 250 pacientes. Wow, sí, Difícilmente podríamos ver 250 pacientes en un consultorio médico, ¿no? claro. No, y ahora además tenemos una cantidad de herramientas que funcionan bien vía telemedicina. No es el caso, obviamente, para sacar una foto de retina, todavía las webcams Ujú. creo que no nos sirven, Sí, no, pero, pero sí otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, se pueden hacer ciertos tamizajes a través de preguntas y respuestas guiadas por inteligencia artificial que nos pueden dar indicadores, además de que a lo mejor parte de la población tiene una mayor probabilidad de, por ejemplo, tener problemas que después se pueden confirmar con una foto de fondo de retina. Es decir, muchos de los temas preventivos, sobre todo las enfermedades más comunes, ¿no? Las cardiovasculares, etcétera, o metabólicas, pues se pueden detectar en gran medida con entrevistas al paciente. de acuerdo. Y bueno, pues por aquí, mirando hacia el futuro, ¿cómo creen que evolucionará este papel de la inteligencia artificial en la prevención de enfermedades crónicas o estos dos grandes monstruos que nos impactan? ¿Y qué impacto tendrán en la salud ocupacional pues a largo plazo? Te Mm. dejo a ti, Hugo, para tomar Gracias. aire. Pues, fíjate que a mí se me hace muy interesante las cifras que maneja ahorita la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Realmente el pronóstico para pacientes que van a quedar con problemas, no solo a nivel visual, sino en general, son bastante sombrías. O sea, realmente la expectativa es que cada vez haya más enfermos, cada vez haya pacientes más graves y uno pensaría que en una etapa donde nos encontramos en la mayor expresión de tecnológica que tenemos en el momento, donde el sistema de salud se puede decir que es el más avanzado que hemos tenido en la historia, tengamos ahora pacientes cada vez más enfermos. Y obviamente, como mencionaban anteriormente, es el tema de la prevención. Todavía no se ha implementado esto de la prevención en nuestros pacientes. El tema de la inteligencia artificial ya es una realidad. Incluso dentro de mi propio gremio todavía se encuentran un poquito reacios a si realmente la inteligencia artificial va a ser quitachambas, ¿no? Como dicen. Entonces, la verdad es que no, es una herramienta que nunca va a sustituir al médico, pero va a ser un apoyo que sí o sí se va a tener que implementar. O sea, ya es una realidad, se está implementando en muchas ramas de la tecnología. El sistema de salud no tiene por qué quedarse atrás. Creo que es una herramienta que nos va a ayudar bastante y obviamente vamos a tener tamizajes más rápidos, tamizajes más accesibles para nuestro paciente y vamos a obtener una precisión similar a la que puede tener un especialista sin necesidad de ir a una revisión. Ya del tratamiento se encargará el médico al que va a ser derivado, pero el hecho de que este paciente ya tenga su tamizaje antes de la consulta es algo que va a generar un impacto súper bueno tanto en la salud general como en la salud ocupacional, ¿no? Entonces creo que el factor predictivo, quiero ser bastante positivo, va a ser muy, muy bueno para que estas cifras que están manejando estas instituciones pues vayan en favor de que el paciente tenga muchísimas mejores expectativas, tanto de salud, vida y obviamente visuales, ¿no? Aquí me gustaría complementar una parte que es, o sea, ahorita pensando en lo que estabas comentando, a mí me encanta pensar que la tecnología nos va a ayudar a resolver el problema, pero hay un factor crucial que va a hacer que esto sí pase, que es la voluntad. Y es la voluntad de llevar esta tecnología a todas las dimensiones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cumplir con la necesidad de hacer fotos de fondo de ojo de la población mexicana,
tendríamos que estar haciendo más o menos 1 millón de fotos al día, 1 millón de fotos al mes. Pues es un Wow. mundo, ¿no? O sea, tendríamos que Sí. estar llegando a todos los rincones del país. Y muchas veces me pongo a pensar en los mundos laborales y pienso que o sea, como que existe en mi mente este sesgo de decir, ok, mundo laboral corporativo. Pero luego empiezo a ver fuerzas laborales, o sea, transportistas, fuerzas de ventas, líneas de producción, toda esa población que usualmente por su condición socioeconómica tiene poco acceso a salud. Ahí es donde está el verdadero cambio. Llevar la tecnología a esas dimensiones es donde le podemos dar esos 10 años de regalo al colaborador para que mejore su salud. En el día a día de nosotros, en la operación de Retinia, la mayoría de pacientes en su vida han ido a un oftalmólogo, en su vida se ha revisado los ojos, a pesar de tener diabetes o hipertensión de más de 20 años de evolución. O sea, están caminando en un riesgo súper alto de ceguera en algún momento, ¿no? Sí. Híjole, sí, impresionante lo que dices, ¿eh? Esos números me hacen pensar obviamente en la gran oportunidad que la IA debe de ayudar a tomar, que es esa democratización y el facilitar, digamos, el acceso a esa información que es tan valiosa, tanto para el empleado como para la empresa, al final de cuentas. Para el Em, país, para todos. Me quedé con un par de puntos, Hugo, que además son frecuentes cuando discutimos IA en salud. Em, y he cambiado yo un poco también mi discurso porque al principio siempre decíamos, no, la IA no va a sustituir al médico. Y ahora me gusta decirlo al revés. Yo creo que la IA sí va a sustituir al médico que no sepa usarla, ¿no? Em, pero hay que decirlo de una manera más clara porque y las analogías ayudan aquí. No es el Waze el que sustituyó al taxista. Jamás sucedió eso. Pero los taxistas que no aprendan a usar un navegador, pues obviamente ya no les vuelves a hablar, ¿no? Estoy, perdón, pero yo prefiero a alguien que sí sepa usar un navegador porque es más eficiente para mí. Y así podrías irte uno por uno. O sea, podrías decir, Internet no sustituyó a la industria disquera. Bueno, la transformó, la cambió. O sea, aquellas industrias disqueras que siguen vendiendo discos, un día se quedaron fuera de la jugada y se quedaron aquellas que entendieron que necesitábamos una manera más eficiente de acceder a la música. Por poner uno de miles de ejemplos, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo que va a suceder es algo parecido. Yo sí veo que se están sustituyendo, y no solo se van a sustituir, se están sustituyendo los médicos, y yo lo veo ya desde hace años. No tiene que ver con la aparición de la IA semántica que se puso de moda en los últimos 2 años y todo el mundo ahora descubrió que existe la inteligencia artificial. Lleva años sucediendo. Para mí, los médicos que le entran a la telemedicina, los médicos que le entran a los datos, los médicos que utilizan eficientemente las herramientas para investigar, para aprenderse las enfermedades, son los médicos a los que a mí me gusta consultar. A mí no me gusta consultar los médicos que dicen, no, es que toda la vida ha sido así y yo sé por qué, yo sé por qué te lo digo, o que me hablan en diminutivo, sobre mi higadito y mi corazoncito. Entonces, no, espérame, yo soy consciente y entiendo que no soy quizás el mismo paciente que la población general, pero al final de cuentas, esa adaptación, personalización del médico hacia el paciente y permitir que el paciente participe en su salud es algo que yo ya exijo desde hace años y veo que existen muchísimos pacientes que tienen esa actitud. Va a tomar tiempo para que sea la población en general de acuerdo. Ahora, hablando de temas ocupacionales o de salud ocupacional más específicamente, yo creo que va a seguir la tendencia de delegar cada vez más o exigir cada vez más por parte de las autoridades que las empresas se hagan cargo de la salud de sus poblaciones ocupacionales o de empleados. Y ya dijimos por qué y creo que tiene sentido. Si eso sigue sucediendo cada vez más, creo que las empresas deben de, mira, justo ya me estoy adelantando otra, ¿verdad? Sí, vamos, Deben de- vamos. Creo que las empresas deben de justo empezar a tomar estas herramientas y decir, oye, pues a lo mejor hasta vale la pena, por ejemplo, hacer la inversión en una camarita y empezar a tener servicios como el de Retina, lo que tú quieras, para poder eh, tener eso ya de manera fija por las cantidades que tú estás hablando, ¿no? O sea, estás hablando de un mercado, un mercado, una población muy grande que necesita revisarse. Y no solo en este caso de Retina, ¿no? O sea, creo que hay muchas otras. Por ahí hay una empresa que cuando está desarrollando glucómetros no invasivos, ¿no? Hay que tú vas a estar ahí en el diplomado, creo que el próximo viernes hablando con Luis Fer otra vez. Este,
ese tipo de oferta de valor, de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la realidad mexicana, que sabemos que tiene una población extraordinaria de diabetes. Estamos hablando de 40 millones entre prediabetes y diabetes, o 20 millones de diabetes, si no me equivoco, Abelardo. Sí, Hipertensión, last time I checked, creo que estábamos en 48% de los adultos. una locura. Sobrepeso, espero no equivocarme 30. en los datos, pero creo que 74% Ah, de las mujeres adultas, o 78 en las mujeres, 74 en los hombres, algo así, este, tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Todas estas cosas es una bomba de tiempo. O sea, todas estas cosas van a hacer que la brecha siga aumentando. La famosa brecha de la que hablamos tanto en FunSalud es, pues, la subinversión o digamos, lo voy a poner de una manera más simple y menos comprometedora, la oferta de servicios de salud no crece al ritmo al que crece la necesidad y la demanda de los servicios de salud por la pirámide poblacional o la migración poblacional, si quieres ver cómo va aumentando, por las prevalencias de enfermedades que tenemos, etcétera. Entonces, esa brecha que se abre, la única manera de cerrarla es con cambios exponenciales. Es decir, claro. no podemos cambiar algo exponencial con un cambio lineal como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Tenemos que buscar un cambio exponencial. Y la única alternativa, por lo menos hoy viable, es aplicando herramientas de inteligencia artificial que pueden procesar grandes cantidades de datos, que pueden personalizar grandes cantidades de atenciones a pacientes, que pueden hacer diagnósticos de una manera más barata, más rápida, más sencilla. Y todo esto puede llegar a revertir el efecto de la brecha. Estoy convencido, estamos convencidos en FunSalud, y por eso es que hay que invertirle a la salud digital y a las herramientas de inteligencia artificial. Aquí, y ya como pues, última aportación sobre este tema, quisiera mencionar un dato que me pasó el doctor Hugo ayer, que es en Latinoamérica, que México entra dentro de esto, hay en estimado 20 oftalmólogos por cada millón de habitantes. O sea, no hay ni remotamente lo que necesitamos de oftalmólogos para poder atender la necesidad. Y justo la pregunta que decía Hugo, esta parte de quita chambas, pues no les vamos a quitar la chamba, les vamos a generar una chamba mucho más efectiva y no hay manera de que formemos la cantidad necesaria de oftalmólogos. O sea, si en el sistema hoy en día se Correcto. forman los suficientes, o sea, se forman X número de oftalmólogos, podríamos quintuplicar ese número y no tendríamos los suficientes para poder atender la necesidad. Eh, Sí, y pues como la solución está en la tecnología, porque la tecnología va a ser la que nos va a ayudar a decir, ok, este sí mándalo con el doctor Hugo, este no, este todavía aguántalo, vamos a mandarlo, vamos a llevarlo como poco a poquito, y ahí es donde está el gran sí, valor. sí, sin duda. O sea, nos vamos a tardar tanto en crear oftalmólogos que antes se va a resolver de otra manera, porque la necesidad va a ser muy grande. Sí, Lo mismo pasa con endocrinólogos, por cierto, 860 y tantos creo que tenemos en el país, ¿no? Para 20 millones sí, de pacientes con diabetes. Sí, y y es una enfermedad. justamente en la cifra en la que yo me quedé cuando empecé mi residencia, eran aproximadamente como 160 plazas de oftalmología las que se ofrecen al año, ¿no? No sé si ya la cantidad aumentó, tal vez aumentó un poco más, pero ocupacionalmente, con la población que tenemos, pues no, es imposible cubrirlo. Y sobre todo porque muchos oftalmólogos al final terminan, terminando su residencia, se quedan en la Ciudad de México o se van a Guadalajara o se van a Monterrey y el resto de los estados están desiertos, no hay Sí, oftalmólogos suficientes. Tenemos mucha población fuera de las grandes ciudades que están desolados, no hay especialistas, llega el primer retinólogo en tal estado, entonces obviamente para cubrir un estado por completo es imposible. Sí, 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 pues o sea, sí, sí estamos es una. hablando de, perdón, No, son no, digo, sí problemas es una responsabilidad masivos. grande de las empresas. Tú dale, dale. Sí. Y bueno, cerrando, agradezco mucho la participación de Gustavo y el doctor Hugo. Justo, pues quería comentarlo, es que pues en Retinia hemos evaluado a más de 100,000 pacientes a lo largo de Ecuador. Eh, el año pasado realizamos más de 750 campañas en 22 estados. O sea, el mensaje es, podemos llegar a cualquier rincón de la República Mexicana con el servicio. Eh, 37% de los pacientes que vimos en salud ocupacional presentó algún tipo de hallazgo positivo, o sea, alguna afección en sus ojos. El 12% reportó tener diabetes o hipertensión, esto específicamente en salud ocupacional. Y 9% de los pacientes que vimos en empresas tuvo alguna lesión en la retina, detectada por
Para mí esto no es más que el mensaje claro de que hace sentido seguir empujando las campañas en empresas por todo lo que hemos mencionado el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí que invitando a todos los participantes, si gustan que los contactemos, nosotros vamos a mandarles un correo, los vamos a invitar a tener una charla. Si quieren escanear este QR, déjenos sus datos y los podemos buscar también directamente. Muchas gracias al Workplace Wellness Council por darnos este espacio. Y bueno, pues Hugo, Gustavo, un placer volver a platicar con ustedes y espero seguir la conversación porque tenemos que tener muchos más como estos para poder lograr hacer un cambio real. Igualmente, qué bueno que hacen este tipo de eventos. Ahorita también que se difunda lo más posible porque es importante que todo el mundo conozca estas oportunidades que hay para todos, al final de cuentas, para la empresa, para los empleados, para el sistema de salud. Todos ganamos si empezamos a abordar estos temas y aprovechar lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer. Entonces, gracias por organizar el evento y gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias, Abelardo, como siempre. Igual y me gustó fue la onda con las preguntas, pero tenemos todavía dos minutitos. Si alguien quisiera tener una pregunta, con gusto se les podemos resolver. Se nos fue el tiempo, pero bueno, una pregunta sí nos da tiempo. Muchas gracias, Gustavo, doctor Hugo, doctor Abelardo. Pues sin duda el tema es muy interesante y muy amplio como lo mencionan. Y a mí ya me hicieron llegar acá una pregunta, no sé si me permiten compartirla. Es específicamente sobre el reporte que ustedes tienen, porque bien saben que acá en el Consejo siempre estamos pidiendo herramientas de medición, que es importante medir todas las acciones que se realizan y ellos indagan un poco en el contenido del reporte que ustedes comparten pues sí, a los líderes de programa cuando llegan a Ujú. llevar un tamizaje a las empresas. ¿Qué información contiene este reporte? Si nos pudieras Sí, ahí compartir un poco, sí. Abelardo. Sí, con mucho gusto podemos profundizar si tienen más dudas, pero les comparto lo que tenemos, o sea, hacia grosso modo les damos número de tamizajes que hicimos, o sea, número de empleados a los que les hicimos la prueba, cuántos de esos trabajadores tuvieron lesiones, cuántos de esos trabajadores tuvieron reporte de diabetes o hipertensión, cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, o sea, temas demográficos. Y pues les ayudamos basado en los resultados de la campaña, les ayudamos a tipificar estrategias de seguimiento y bueno, que hagan más sentido. Incluso podemos llegar a ofrecer también la posibilidad de referencias al oftalmólogo, siempre y cuando tengamos alguna red de referencias por ahí o ustedes tengan red de referencias. Y básicamente aquí lo importante es que todos los datos que se capturan en la plataforma son datos medibles y están prácticamente al terminar la jornada de salud laboral. Incluso están en tiempo real, Wow. ¿no? Pero pues, obviamente no hace sentido darlos cada minuto, sino se los damos en el momento en el que se cierra la campaña. Y si tienen campañas recurrentes, les podemos dar como un tablero donde pueden ver las estadísticas ya mucho más dinámicamente. Excelente, muchas gracias, Abelardo, por compartirnos esto. No sé si alguien en el foro tenga alguna pregunta adicional. También les recordamos que si llegaran a tener alguna pregunta específica, con gusto pueden contactarme y realizamos la vinculación con el equipo de Retina. También mencionarles a los que no pudieron ingresar desde un inicio al webinar del día de hoy. Esta es una sesión que se graba y que estaremos compartiendo con ustedes y con el resto de la comunidad que no se pudieron enlazar hoy directamente aquí, pero es un webinar que se comparte con toda la comunidad del Consejo, justo porque buscamos que esta información llegue a todos los implementadores del programa de salud de nuestra comunidad. Y pues sí. Claro que sí, Manuel. Aquí Manuel nos dice de Edanred que estarán buscándolos para su semana de salud. Claro que sí, con gusto realizamos ahí la vinculación. También si gustan escanear el código, adelante, por favor. También en la grabación lo podrán encontrar para facilitar llegar con el equipo de Retinia. Aquí tenemos una pregunta de Diego López. ¿Cuál fue la tasa de detección de lesiones anormales por las imágenes de Retinia?
Sí, fue 9%. Esto fue en salud ocupacional, obviamente sabemos, o sea, fue la estadística que obtuvimos el año pasado. Es dinámica, pero esto ya lo pueden usar como un Como un benchmark dato. que está bien orientado. Muchas gracias, Abelardo, por tu respuesta. Pues ya no tenemos más preguntas por acá. No sé si gusta cerrar con algún mensaje, Abelardo, para la comunidad del Mm, Consejo, Gustavo, Pues doctor Hugo. agradecerles, espero escuchar de ustedes. La realidad es que hemos logrado hacer un programa sumamente eficiente para poder brindarle el acceso a esta prueba a los colaboradores. Les recuerdo, son de 5 a 10 minutos por colaborador, no requerimos gotas, no requerimos nada, o sea, realmente podemos estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde en una empresa haciendo tamizajes recurrentes. En una jornada podemos ver entre 80, 70 pacientes. Y si llevamos más de una cámara, como lo llevamos a una planta aceleradora la semana pasada, con 2 cámaras vimos 250 pacientes en un día. Increíble. A lo mejor yo me gustaría agradecerles a ustedes, a Cristina, obviamente a ti, a Belardo, a Retini, a todo el equipo, porque necesitamos más empresas como estas. O sea, la verdad es que hoy sabemos que en la iniciativa privada las cosas funcionan un poco mejor en general, y me da gusto que existan empresas que están resolviendo problemas que necesita resolver el país en general. Entonces, pues, es un agradecimiento personal. Me parece que eh, lo hacen bien, hacen las cosas como debe ser, clase mundial, y me encanta que sea además una empresa de origen mexicano que está resolviendo un problema claramente grande en México, ¿no? Entonces, gracias a ustedes. Sí, y Gracias. yo de parte del tema de retina, pues también extender mi felicitación para ustedes, Abelardo, porque la verdad es que cada vez he recibido más pacientes que llevan su hojita con el análisis que le hicieron por imagen y Ah, me han mira. llegado ya algunos pacientes, que son que ya tienen su loguito y pues eso la verdad me da gusto que estén llegando pacientes, esperemos que sean muchos más para su revisión, ¿no? Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Hugo. Gracias, Abelardo, por coordinar esta sesión para la comunidad del Consejo. Ahí estaremos buscándoles para las empresas que tengan interés y que deseen realizar su tamizaje con ustedes. Y pues también para contar con más información y que sigan aportando a los programas de salud y bienestar interno de las organizaciones que impactan a los colaboradores, que es lo que buscamos siempre en el Workplace Wellness Council, llegar a los colaboradores y de esta forma también impactar a la sociedad en México. Muchas gracias, Abelardo. Hasta Fantástico. luego, nos vemos. Gracias. Hasta Buen luego. Buen día, día. gracias a Adiós. todos. Adiós.